Bienvenido. Este es Dr. Timothy Emmerich con Harvest Evangelistic Association. Una vez más, para traer la palabra de Dios con ustedes. Por favor, si pueden ir para agarrar sus Biblias, sería muy bien para que podamos estudiar la palabra de Dios juntos. Quiero decir que también quiero que lo pueden suscribir al canal y también, por favor, ver el sitio de web que nosotros tenemos, harvestevangelistic.association.com. Esto va a ayudar a usted para ver todo, también los diferentes eventos que nosotros estamos haciendo en la cárcel, y evangelización, en el Instituto Bíblico, en todos los diferentes ministerios que nosotros tenemos. Y queremos que nosotros podamos verdaderamente estudiar la palabra de Dios juntos para que podamos crecer en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Ahora, nosotros, el tema de esta enseñanza significa trabajar para descansar. Trabajar para descansar. Y si pueden abrir sus Biblias, por favor, Hebreos 4, 11 a 13. Hebreos 4, 11 a 13. Vamos a estudiar la palabra de Dios primero. Ahora, creo que esta es la enseñanza más importante que voy a dar para dar luz al respecto de cómo descansar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hay muchas personas que no saben descansar en las obras redentivas del Señor Jesucristo. Quieren trabajar tratando de ganar su salvación o tratar de ganar el favor del Padre. Y nosotros tenemos que entender que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el favor del Padre. Eso viene por fe. Tenemos que acercar a Dios por fe. Y no es por obras. Nuestra salvación no es por obras, es por fe de lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Es demasiado importante entender eso porque hay muchas personas en muchas religiones de obras, incluyendo muchos cristianos, ¿verdad?, que no entienden cómo descansar en lo que Dios ha hecho por nosotros. No es simplemente descansar en nuestra salvación, pero descansar en todo lo que Dios hizo por nosotros. Por supuesto, nosotros tenemos que seguir tratando de ser lo mejor que nosotros podamos hacer. Tenemos enseñanzas sobre la santificación progresiva. Y es demasiado importante de estudiar eso, entender eso. Tenemos un video, una enseñanza que se llama Poner y Quitar, o Quitar y Poner. Y eso habla sobre la santificación progresiva. Ahora, a lo largo de mis 50 años de caminar con el Señor Jesucristo, he visto muchas personas que corren de un lado a otro y no tienen paz en sus vidas. Y no tienen paz porque no saben cómo descansar en el Señor. Ahora, esto no es solo para ellos que conocen al Señor, sino también para los que no conocen al Señor. Como cristianos, muchos no creen que la palabra de Dios dice. Y eso que tenemos que entender. Tenemos que creer en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que debemos venir a Él, al Padre, con fe si queremos recibir algo de Él. Debemos tener fe en Él. Debemos tener fe en la palabra. Fe en lo que ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Fe en su ascensión. Fe en la autoridad y el poder que Él nos ha dado a la iglesia. Y la fe debe ir acompañada con obediencia. Cuando somos obedientes al Señor, tenemos éxito. Ahora, Hebreos 4, 11 y 13. Pongamos pues empeño en que entrar también en aquel reposo. Cuidámonos de no desobedecer al Señor como desobedecieran los israelitas. La palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, examinando nosotros más íntimos pensamientos y deseos de nuestro corazón. Nada de lo que ha creado puede esconderse de aquel a quien tendremos que rendir cuentas de nuestros hechos. Ahora, descansar en el Señor, trabajar para descansar. ¿Cuál fue el pecado de Israel que está hablando aquí? Que no podían entrar en la tierra prometida. La tierra era buena en todos los sentidos, pero tenía obstáculos.
y esos obstáculos eran gigantes que ellos encontraban. ¿Cuál es nuestro obstáculo? Por lo general es una falta de fe, lo que yo he visto. Hay personas que dicen que tienen fe, pero no tienen fe. Hablan mucha duda, hablan fracaso, hablan que no pueden, hablan como víctimas en vez que vencedores en Cristo Jesús. Falta de fe es incredulidad y siendo desobediente al Señor. Viven con miedo y sufren de su propia autodestrucción porque no creen en lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que tenemos en nuestra boca un milagro y podemos crear el infierno o podemos crear el cielo. Podemos tener el éxito o podemos tener el fracaso. Tenemos que entender que sí, como Israel, nosotros tenemos muchos gigantes. La gigante de duda, la gigante de enfermedad, el gigante del poder del diablo, el gigante de que no somos obedientes al Señor, el gigante, el obstáculo que muchos son religiosos, pero realmente no creen lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, es Dios hablando con nosotros. Y vas a aceptar lo que dice la palabra o no aceptar. Pero nosotros tenemos que entender lo que no es de fe. Lo que no es de fe. Lo que no es de fe es pecado. Y tenemos que entender eso. Yo no dije eso. Si no te gusta lo que estoy diciendo, pues lee tu Biblia. Tu Biblia dice en Romanos 14:23, lo que no es de fe es pecado. ¿Cuál es el lugar del descanso? Es un lugar ¿qué es un lugar de descanso? Para algunos podría ser una fiesta. Para otros podría ser ir a Las Vegas. Podría otros ser ir a un viaje largo. Pero el descanso del Señor no es un sitio físico en sí. Es la seguridad que Dios nos ha dado. Porque creemos en Él, descansamos en sus promesas. En lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, descansamos en eso. Dice la palabra de Dios, el que está descansando, confiando en el Señor, no tiene temor de noticias malas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la victoria es nuestra. El Señor ganó la victoria sobre el diablo y nosotros tenemos que descansar en esa victoria. Y cuando el diablo ataca, porque sí, por supuesto va a atacar, usar la autoridad que Dios nos ha dado. No estás peleando contra el diablo con su propia autoridad. No estás peleando contra el diablo con su propia mentalidad. Tenemos que usar la palabra de Dios. Cristo mismo usó la palabra de Dios para correr el diablo. Dijo, está hecho, está dicho, está escrito. Él habló 3 veces diciendo que está escrito al diablo. ¿Qué lo estaba refiriendo? Porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Lo que estaba diciendo era del Antiguo Testamento. Está escrito que tenemos que adorar solamente a Dios. ¿Qué quiere decir Dios con un lugar de descanso? Dios quiere que tengamos una vida abundante sin las cadenas que nos están atando. Hay mucha gente que vive en el pasado. Y Pablo dijo, una cosa yo he aprendido, de dejar lo de atrás y extendiéndome al gran premio que hay en Cristo Jesús. Hay mucha gente que son esclavos, prisioneros a su pasado. Creen en el diablo que no han sido perdonados. Creen en el diablo que no han cambiado. Pero dice el Señor en la palabra de Dios que cuando uno nace de nuevo es nueva criatura. Y las cosas viejas pasan. Y aquí somos nuevas criaturas. Recuerda, iglesia, amada iglesia, recuerda. La manera que piensas, positivamente o negativamente, con fe o con duda, es lo que va a salir de tu boca. Y lo que sale de tu boca va a dirigir tu vida. Va a dirigir tu vida hacia el cielo o hacia el infierno. Va a vivir una vida de victoria o un vida de víctima de Satanás. Pero hay un milagro en tu boca. Y el milagro es la palabra de Dios que nosotros hablamos.
Podemos leer la palabra que es logos, pero cuando hablamos la palabra de Dios, el rema, estamos poniendo la palabra de Dios en acción. El descanso de Dios es una vida larga. El descanso de Dios es la sanación, la liberación. No falta o tiene falta o preocupación. Los matrimonios pacíficos y felices. Ser amigos y disfrutar la compañía de otro, de uno a otro. Hay muchas personas que viven como no sé, como siempre están peleando en sus matrimonios, no hay descanso. Viven atormentados porque no saben cómo descansar en el Señor. Hay personas que siempre están buscando, están encerrados en la iglesia pensando lo que Dios quiere. Claro que la palabra de Dios dice que tenemos que reunir con los hermanos, pero eso no significa cada día. Que hay muchas iglesias que tienen servicio cada día. Y la gente lleva a sus hijos y los hijos están durmiendo en la iglesia y entonces no pueden levantar para la escuela, se sienten sueño, y verdad. Pero nosotros pensamos que tenemos que ser religiosas y cumplir todas estas reglas para estar cerca de Dios. Y esa es una mentira de Satanás. No tenemos que ser religiosos para nada. Tenemos que ser personas de fe. Personas que nuestro espíritu hace comunión con el espíritu del Padre, con nuestro Padre Celestial por medio de Cristo Jesús y descansar en lo que ha hecho Cristo por nosotros. ¿Qué es la cosa que te está atormentando? Enfermedad, duda, incredulidad, flojera. Son como dos enemigos en su matrimonio. No hay paz en su vida. No hay paz con sus hijos. Sus hijos son rebeldes, desobedientes. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos una cosa de lo que profesamos en la iglesia. Decimos en la iglesia, oh sí, aleluya, gloria a Dios. Porque ahí están los demás hermanos y nos dicen, ay, qué espiritual es ese hermano, esa hermana. Pero cuando dejamos la iglesia y vamos para nuestras casas, vivimos como unos perros, peleando con uno a otro, hablando feo con uno a otro, falta de amor, falta de paciencia. Y nosotros tenemos que entender, cuando caminamos fuera de amor, cuando no estamos caminando en amor, no estamos caminando en el Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu Santo, de ser personas llenos del Espíritu Santo, es porque estamos llenos de amor. No estamos criticando y comiendo unos a otros. No estamos buscando faltas. No estamos comiendo y deshaciendo personas con nuestra lengua o con nuestra vista. Tenemos que hablar cosas buenas con uno a otro. Tenemos que promover y levantar nuestros hijos y decir a ellos, sí, Dios tiene un futuro muy grande para usted. Todo lo puedes en Cristo Jesús, porque Él está dentro de nosotros. Pero ¿qué encuentro cuando estoy haciendo consejería con muchos padres? Están atrás criticando, hablando feo con sus hijos. Y dicen que deben que amar a Dios cuando ellos mismos ven a sus padres hipócritas. ¿Eres hipócrita? Estás viviendo una cosa en la iglesia y viviendo otro en el mundo. Amados, no puedes tener un pie en el cielo y otro pie en la tierra. Podemos tener los dos pies metidos muy bien en el cielo. Tenemos que meditar, pensar, hablar y vivir la palabra de Dios. Tenemos que vivir en el Espíritu amando unos a otros, descansando en lo que Dios ha hecho. No hay nadie que tiene que vivir según nuestras expectaciones. Si ves la historia de Israel, siempre estaban quejando, siempre estaban renegando, siempre estaban buscando falla en uno a otro, siempre estaban viviendo en duda, en incredulidad. Cuando Moisés mandó los espías para la tierra prometida, regresaban y decían, nosotros no podemos. Ellos son gigantes.
¿Qué lo estaban diciendo? Que Dios era un mentiroso. Dios dice que tenemos que caminar en fe. Dios nos ha dado sanación. Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado todo lo que tenemos en Cristo Jesús, una vida en abundancia. Entonces muchos dicen, ¿por qué no estoy viviendo en esa vida en abundancia? Porque estás tratando de vivir como te da la gana en el camino del Señor. Y nosotros tenemos que entender que las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Y tenemos que descansar en esas promesas, de no preocupar, de no quejar, de no renegar. Dice el Señor que Él mora en las alabanzas de su iglesia, no las quejas, no gente renegando, no gente lleno de duda, incredulidad. Dios no mora ahí. Dios mora donde hay 2 o 3 en fe. Dios mora ahí. Porque ellos están dando alabanza al Señor. Dice en 2 de Pedro, ¿cómo podemos edificar nuestras vidas sobre Cristo? Dice en 2 de Pedro 1, 2 y 4. Abren su Biblia, por favor. 2 de Pedro 1, 2 y 4. Dice, la gracia y paz sean tuyas en abundancia a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia, la habilidad de ser lo que tienes que ser en el reino de Dios y en tu vida. Y paz, en medio de un mundo malo, lleno de maldad, podemos tener paz, porque la victoria es nuestra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y mayor que es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Esa es nuestra paz. En eso descansamos. Hay mucha gente que pasan hablando lo que el diablo está haciendo. No habla lo que el diablo hace, habla lo que tu Dios ha hecho en Cristo Jesús. Dice, su poder divino nos ha sido dado todo lo que necesitamos para una vida piadosa a través de nuestro conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y bondad. Otra vez encontramos, para tener gracia, para tener paz, para tener una vida en abundancia, tienes que meditar en la palabra de Dios, pensar en la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios y vivir en la palabra de Dios. No deja la incredulidad, no deja que la queja, no deja que así comiendo unos a otros, porque no viven como tú quieres. Deja eso a Dios. Deja eso a Dios. Descansar en lo que Dios ha dicho a nosotros y dejar lo demás para Dios. Dice, a través de ellos nos han sido dado sus muy grandes y preciosas promesas. A través de ellas podáis participar en la naturaleza divina, participando en la palabra de Dios, meditando, pensando, hablando, viviendo. Estamos participando en la divina naturaleza. No estamos dando lugar al diablo. Cuando tenemos todo concentrados en el Señor, alabando al Señor, orando en lenguas, dando gracias al Señor, memorizando diferentes escrituras, estamos seguros que no estamos dando lugar al diablo. El diablo no puede penetrar y no vamos a participar en la corrupción y la maldad que está en el mundo. Abre sus ojos, iglesia. Dios te ha llamado a una vida victoriosa para que puedas descansar en Cristo Jesús. Dios hecho por nosotros en todo lo que hizo por Cristo Jesús. Tienes autoridad. Tienes amor, tienes paciencia, tienes dominio propio. El Señor dice que el pecado no va a dominar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y podemos pelear la buena batalla de fe, resistir, empujar para atrás. Cuando el diablo ataca tu mente, debes que decir, no, Señor diablo. En el nombre de Jesucristo yo no voy a hablar mal de tal persona. Yo no voy a pensar mal de tal persona. Voy a orar por mis enemigos. No voy a criticarlos. Voy a bendecirlos.
Voy a ser como la luz en el mundo de mucha oscuridad. Me da mucha tristeza que hay cristianos, quizás un solo cristiano en la casa, en vez que ser la luz, están participando en la oscuridad. En vez que brillar para el Señor, tienen una Biblia bien grande sobre sus mesas y pueden repetir algunas escrituras, pero no están viviendo lo que dice la palabra de Dios. En vez que ser bendición y luz, eres maldición y obscuridad. Y si no puedes decir amén, digas mí. Compóngate, cambiar, puedes cambiar. Todo lo podemos en Cristo Jesús. ¿Lo crees o no lo crees? Mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. ¿Lo crees o no lo crees? Eso depende de nosotros. Cristo, cuando resucitó y fue al cielo, se sentó. ¿Por qué sentó? Porque su obra estaba hecha. Cristo dijo, ir y predicar las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Que Él cumplió. De tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Buenas nuevas. Cuando ves personas luchando, llorando, negativos, no simplemente del mundo, pero cristianos, usa la palabra de Dios, usa la palabra de fe, usa la palabra de espada para penetrar la oscuridad en sus vidas y decir, Cristo te ama, Cristo te ha dado todo lo que necesitas, descansas en Él. No debes que descansar en lo que dicen las noticias. No debes que descansar en lo que dice la familia. No debes que descansar en lo que dice la escuela o profesores. Descansa en lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo Cristo en su palabra. Mucha gente dice, bueno, yo no tengo paz. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Y yo empiezo a hablar con ellos. Dice, ¿cuánto tiempo tomas la palabra? Bueno, no mucho tiempo. Porque no tengo mucho tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Pues eso es lo que estás cosechando, porque no has sembrado. Amados, si quieres cosechar paz, alegría, poder, tienes que sembrar. Tienes que vivir la palabra, tienes que hablar la palabra, tienes que comunicar con otros. No puedes sentar sobre tus manos y pensar que Dios va a hacer algo. Dios te ha dado a ti, a mí, el trabajo, el ministerio. Cristo mismo dijo que fue lleno del Espíritu Santo, Hechos 10:38. Y fue ayudando mucha gente y liberando todos que fueran oprimidos de Satanás, no de Dios. Enfermedad, el fracaso, duda, pecado, no viene de Dios, viene de Satanás. Y él quiere poner una tela sobre sus ojos y quiere engañarte con doctrina falsa. Hay muchos cristianos que están oyendo doctrina falsa. Y porque no saben, dicen que no saben. Y no saben porque no han metido la palabra de Dios. Si quieres saber la verdad, lea la palabra de Dios. Quédate en las epístolas. Las epístolas fueron escritas a la iglesia resucitada. En el Antiguo Testamento no había ni una sola persona que nació de nuevo, ni una sola persona lleno del Espíritu Santo, ni una sola persona que conoció el Padre a través de Cristo, porque Cristo todavía no vino. Pero nosotros, hijos y hijas de Dios, llenos del Espíritu Santo, tenemos comunión con Él. Y Él ha escrito su palabra sobre nuestros corazones. Y nosotros sabemos cuando Dios nos habla. Mucha gente dice, yo no oigo la palabra de Dios. Es porque no está leyendo la palabra. Dios no va a gastar sus palabras solamente para contentarte. Si quieres oír la voz del Señor, lee su palabra. Y más el Señor te va a enseñar su voluntad. Su voluntad, su palabra es una guía en un mundo tan oscuro. En 1 Corintios 13 podemos ver el amor de Dios.
El mundo está acostumbrado, cuando están hablando de amor, están acostumbrados sobre el amor humano, que se irrita, que se critica, que no tiene paciencia. En un momento te alaban, te dan gracias, en el segundo tiempo te dan mucha crítica, te están comiendo vivo. Dice, amar a Dios sobre todo y su prójimo como a sí mismo. Hay muchos cristianos que no aman a sí mismo. Quieren vivir como víctimas. Quieren vivir quejando y renegando. No quieren vivir como dice la palabra de Dios. Nuestro trabajo, otra vez, es creer en la palabra, permanecer en la palabra. Apaga la televisión. Permanecer en la palabra, leer la palabra, hablar la palabra, vivir lo que dice la palabra. La batalla fue ganada en la cruz de Calvario. En eso tenemos que descansar. Cristo ganó. Estamos descansando en su victoria. No tratas de pelear por sí mismo. No puedes. No vas a ganar. Israel no podía entrar en la tierra prometida. Cristianos no pueden entrar en la tierra prometida de sanación, de prosperidad, de una vida en abundancia, de un matrimonio de paz, con hijos alabando al Señor, porque son desobedientes. Somos llenos de incredulidad, llenos de duda. Hablamos duda, vivimos duda. Hablamos fracaso, vivimos en fracaso. Hablamos criticando y comiendo unos a otros en vez que bendecir y buscar algo bueno para decir. Amados, todos tenemos problemas. ¿Y cómo resolvemos los problemas? Es descansando en el Señor. Usamos la sabiduría de Dios o nuestra sabiduría pecaminosa. Dice el Señor, pida a Él sabiduría y Él te va a dar. La mayoría de las relaciones fracasan porque tratamos de resolver el problema sin el conocimiento de Dios. Cuando nosotros vamos con consejería con muchas familias y empezamos con la fundación de la palabra de Dios, dicen, pues yo quiero hablar sobre los problemas. Pues yo sé. Pero antes que podamos hablar sobre su problema, tenemos que localizarte por lo que estás hablando en la palabra de Dios. Mucha gente no entienden que tienen la vida y la muerte en la boca. Puedes hablar bendición o maldición en tu vida, sobre tus hijos, en tu matrimonio. Muchos dicen, ay, tú eres el mismo, nunca vas a cambiar. Y dice la palabra de Dios, llamar las cosas que no son como si fuesen. Llamar las cosas que son como si fuesen. ¿Qué significa eso? Llamar las cosas que son como si fuesen significa Dios con ojos eternos ve a nosotros. Dios entiende que somos débiles, pero nos ha dado el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros y su santa palabra para poder descansar en lo que Él ha hecho. Descansar en el banco del cielo. Descansar en el paz del cielo. Descansar en la sanidad del cielo. Descansar en todo lo que ha hecho Cristo Jesús por nosotros. Descansar en Él. Porque cuando el diablo te dice tal cosa negativa, no, diablo, de ninguna manera. Yo vivo en Cristo Jesús. Esta es su promesa. Yo no voy a escucharte. Estos no son botes de basura. No voy a escuchar duda. No voy a hablar duda. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Cada vez que usted habla fe, está creciendo tu fe. Cada vez que hablas duda, estás haciéndote un hoyo. Y el hoyo es grande y lleno de muchos problemas y muchas situaciones que no has podido vencer porque sigues hablando del problema en vez de lo que ha dicho el Señor Jesucristo. En versículo 12
Su palabra es el poder de cambiar nuestras vidas de fracaso a la victoria. Dios usa esa palabra. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios está leyendo a nosotros. Está diciendo qué es lo que necesitas hacer en tu vida para cambiar las cosas. La palabra de Dios expone nuestros mismos pensamientos y planes que son contrarios del Señor. Dios ve todo. Dios sabe todo acerca de nosotros y no podemos ocultar nada de Dios. Dios nos revela todas las cosas, incluso aquellas cosas que buscamos cubrir y ocultar. Vamos a ser honestos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo es tu relación con otras personas? Cuando piensan de ti, ¿qué piensan? ¿Eres una persona llena de fe, amor, caminando en amor? ¿Siempre tienes una palabra positiva? ¿O si tienes una palabra siempre, una persona siempre renegando, siempre criticando, siempre comiendo unos a otros, hablando mal de gente, hablando mal del pastor? Dios le ha dado una visión. Ay, no sé, él nomás está ahí por el dinero. Pues claro, necesitamos dinero para hacer muchas cosas, para comprar tratados. Mi esposa y yo estamos ministrando en la cárcel y entregamos Biblias, entregamos enseñanzas, entregamos tratados y libros. Todo eso cuesta. Todo eso cuesta. Y gracias a Dios que tenemos personas que están fielmente ayudando a nosotros. Entregamos en las cárceles 200, 300 piezas de literatura, Biblias, libros a la semana. Y vemos nuevas cosas cada semana para ellos. Porque están viviendo sin esperanza. Están viviendo sin fe. Dios nos ha llamado para llevar las buenas nuevas. La palabra de esperanza y fe. La palabra de victoria. Y estamos ahí 2, 3 horas ministrando los 100 tantos hombres. Y tenemos que salir. Pero dejamos ahí con ellos videos. Dejamos ahí con ellos la palabra de Dios, enseñanzas, libros que compramos con las ofrendas que gente nos están ayudando. Dios está abriendo otra cárcel. Y estamos esperando para la llamada para ver cómo Dios lo va a usar ahí. No podemos ocultar a Dios nada. Quejamos, negamos, no queremos ayudar, no queremos ofrendar. Pensamos, ¿verdad?, que estamos engañando. Y Dios dice, lo que sembramos, cosechamos. Si eres tacaño con Dios, no vas a tener nada. Si no estás siendo fiel con el Señor, vas a vivir en fracaso. Cuando somos obedientes, ahí está la victoria. La victoria es una larga obediencia a lo largo de su vida en la misma dirección, hacia la cruz de Calvario y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto a entrar en el descanso del Señor por tu vida? Quizás estás luchando y has oído el evangelio muchas veces, pero nunca has hecho la decisión de entregar tu vida a Cristo. ¿Qué esperas? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás en un hoyo? ¿Estás enfermo, quebrado? El Señor está diciendo, te ama. El Señor te está diciendo que he dado mi siervo y mis siervas la palabra de paz, de victoria. No tapas tus oídos, no cierra tus ojos. No pretender en su orgullo y soberbia que puedes componer tu vida. No puedes, has visto que no puedes. Arrepiéntate, híncate adelante del Señor y pida misericordia. Diga, Dios mío, entrego mi vida. Perdóname, Señor. El Señor te va a perdonar. Y nosotros vamos a orar por eso. Cristiano, ¿cuánto vas a vivir? ¿Cuánto tiempo vas a vivir como estás en el kinder? Dios te ha dado una visión
Dios te ha dado un mandamiento de ir y predicar, poner las manos sobre los enfermos y sanarán, echar fuera demonios. Pero me dicen, pues no puedo, no tengo tiempo, eso no es para mí. Entonces estás llamando a Dios mentiroso. Arrepiéntate. Vive por el Señor, no por sí mismo. Vive por el Señor y ser obediente. Y vas a ver muchos cambios. Te lo juro en el nombre de Jesucristo. Vas a ver muchos cambios muy positivos en su vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por Cristo. Gracias por la cruz. Gracias por su resurrección. Gracias por su ascensión. Gracias por su autoridad que ha dado a nosotros la iglesia. Señor, ponemos cada persona que no te conoce en tus manos en este momento. Espíritu Santo, han oído la palabra de fe. Ministra sus corazones. Y ora conmigo. Dios mío, perdóname. Jesucristo, perdóname. Jesucristo, entra en mi corazón. Satanás, te rechazo. Señor, quiero vivir para ti. Señor, quiero vivir por ti. Quiero caminar en victoria. Y Señor, cuando entrego mi vida en este momento a Cristo, yo tengo la victoria porque Cristo es mi victoria. Hermano y hermana en Cristo Jesús, pena y vergüenza que te llamas cristiano y te estás sentado sobre tus manos y no has hecho nada por el reino de Dios. Dios te ha dado recursos y talentos, pero tu excusa es muchas cosas. No tienes tiempo. Cuando tienes mucho tiempo perdido en la televisión, mucho tiempo haciendo nada. Y cuando llegas cara a cara con Dios, tienes que dar cuenta por todo lo que no has hecho por Él. Arrepiéntate, pide perdón. Ore conmigo, Dios mío, perdóname. Soy tu hijo, soy tu hija. Perdóname. Yo tengo tu fuego en mi cuerpo. Tengo tu palabra en mi cuerpo. Tengo tu ser en mi cuerpo. Tengo tu Santo Espíritu. Estoy lleno de alegría, de paz y de gozo. Y gracias, Señor, que todo lo puedo en Cristo Jesús. No tengo excusas. Ya no voy a ser excusas. Gracias, Señor, que me has perdonado. Y estoy viviendo en victoria una vez más. Muchísimas gracias por tomar este tiempo. Muchísimas gracias porque esta es la palabra de fe. Sé, por favor, miembro de este ministerio. Ayuda a nosotros de conseguir y hablar y dar para que puedas multiplicar los que entran en el reino de Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Este es el Dr. Timothy Emmerich, Harvest Evangelistic Association, a su servicio. Si puedes inscribir al canal, por favor, manda este video a otras personas. No tengas temor. Manda este video a otras personas para que puedan conocer la palabra de fe, la palabra de Dios. Que Dios te bendice grandemente, grandemente. Bye bye.